¿cómo, cómo elijo yo a un acompañante o cómo es que se busca ese acompañante espiritual? Ahí se lo dejo a usted, César, ya que se quedó ahí esperando. Pero, pero me puso la pregunta más difícil. Oh, ok. ¿Y sabe por qué le digo difícil? Por Ujú. mi poca experiencia y mis pocas canas. Ah, ok, entonces ahorita se la... Yo pienso que tanto yo como el padre Antonio tienen mucha más experiencia en ese sentido y pueden dar más luces. Yo puedo complementar, pero dele a ellos esta pregunta que para mí es difícil. O sea, no sé si Joe quiera responder. Mira, yo creo que es en ambos lados. Tenemos que tener un acompañante que, como había mencionado César anteriormente, no se considere como salvador de todos. Por ejemplo, cuando un acompañante viene y me pide que si le puedo acompañar, tengo que saber un poco de la persona, pero tengo que ser realista. Si yo me pongo a pensar que, uy, yo soy el Salvador y tengo que hacer algo por esta persona, pero no tome en cuenta mi agenda, las cosas, mis obligaciones, entonces yo no voy a poder acompañar a esta persona como debe de acompañarse. Yo tengo que tener la sabiduría para saber que mi decir no a una persona puede ser el medio en donde pongo en manos a esa persona, en la persona que Jesús, que el Espíritu Santo quiere que esa persona tenga como guía espiritual. También tenemos que ser, sentirnos muy a gustos con nuestro guía espiritual. Todos, yo creo, hemos tenido una experiencia de ir a una cita con un médico y el médico te recibe, sí, ¿qué te pasa? Y dime, entonces termina en menos de 5 minutos, te da la receta y llenas. Entonces tú dices, bueno, pues sí, escuchó, quería saber lo que me estaba pasando y pues me dio medicinas. Pero también tenemos experiencias de algunos médicos que realmente se ponen a escuchar y quieren saber de tu vida para saber qué es lo que haces, cómo nutres tu cuerpo, qué ejercicio haces. Y cuando sales de ahí, me gustó ese doctor. Tenemos que tener ese mismo sentido con nuestro guía espiritual. Entonces, yo siempre les digo a las personas que vienen por primera vez, tú tienes que decidir si yo soy la persona que el Espíritu Santo te ha puesto aquí conmigo y yo me tengo que sentir lo mismo para poder seguir adelante. Yo no me ofendo si tú decides ir a buscar otro acompañante espiritual, pero tenemos que sentirnos bien que fue algo que el Espíritu juntó a los dos para este acompañamiento. Gracias, padre. ¿Algo que quiera agregar? Para mí, por ejemplo, siendo confesor, de alguna manera podría ser más fácil, pero en realidad yo propiamente, según lo que le dije hace poco antes, es decir, yo siempre intento separar las dos cosas. Si usted, no, padre, después se confiesa la gente, dice, padre, usted me podría dar acompañamiento. Como dijo, yo digo, primero piénsalo mucho y déjame pensarlo, ¿no? Y no te preocupes si yo te digo de no, si no puedo, por ejemplo, ¿no? No, y para dejar más libertad también en el ámbito sacramental, porque muchas veces se pueden crear problemas. Si los santos hacían esta separación, tenían, como decía César, más experiencia de vida y de santidad. Fíjate, si no tengo que ser la prudencia yo también. Muchas gracias. Definitivamente. Nada más me permites una cosita más. Mencionó César
anteriormente lo que no es acompañamiento y no es una terapia. Una terapia profesional comienza y termina. Depende en el diagnóstico de lo que van a tratar. Te puedes decir, bueno, esto vas a necesitar 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas para trabajar el asunto que necesitamos trabajar. Cuando yo acepto o cualquier guía espiritual acepta a alguien para acompañar, yo tengo que estar dispuesto a acompañar a esa persona por el resto de su vida. No es por 2 o 3 semanas. Yo tengo que, cuando yo digo sí, yo tengo que estar dispuesto. Sí, cosas pueden cambiar. Me puedo mudar, me puedo morir, no sé, tantas diferentes. Pero yo tengo que afirmar que si yo digo sí, yo voy a estar ahí para esa persona cuando necesite acompañamiento. En realidad, en la experiencia de la vida de la iglesia, de la vida de los santos, las verdaderas figuras o las grandes figuras, ¿no?, de acompañadores o directores espirituales han acompañado por toda la vida. Pensamos, por ejemplo, ¿no?, un director espiritual, San Francisco de Sales, ¿no? Por toda la vida acompañó la que después fue la fundadora, ¿no?, de las monjas, ¿no?, de la visitación. Por ejemplo, nuestro fundador, San Pablo, por toda la vida, acompañado, claro, con cartas, ¿no? Algunas veces se han visto 2 o 3 veces se encontraron, pero con cartas. Fíjate, en aquel tiempo seguía la dirección y tenemos documentos del padre Germán, por ejemplo, ¿no? Las cartas de Santa Gema a él, de él hasta cuándo, hasta proprio el último momento, hasta por toda la vida, hasta el fin de la vida del uno y del otro. Y propiamente, como decía yo, es algo que dura en el tiempo, hasta cuando muerte no nos separe, como se dice, ¿no? En el matrimonio. Algo así. Porque es claro, se instaura también entre el acompañante y el acompañado una amistad espiritual. La amistad espiritual. Esto no habíamos hablado, que lo dice todo, lo dice todo. Una que nos mandaron dice, en mi caso yo siento la necesidad de un acompañante, pero un día elegí uno y creo que fue el equivocado. Ahora, ¿qué debo hacer? Buscar otro, es claro. Buscar otro. Claro. Podemos decir, también en la experiencia de santos, ¿no? Pasaron esas situaciones, que equivocaciones, es claro, ¿no? El hecho que, como dijo yo, ¿no? Si yo digo yo no, significa estoy ayudando a esta persona a que de verdad en el espíritu busque la persona que de verdad Dios puso sobre su camino. Por ejemplo, en la experiencia de Santa Gema, enviaron otros, el obispo que había sido su párroco, que era su confesor, le pasó que envió otro sacerdote. Ella misma dijo, no. Después dijo, Jesús dice que no, porque él es muy superficial. Y busca otro. Para la persona que te envió la pregunta, primero que todo, no debes sentir ningún miedo, digámoslo así, no debes sentir ninguna pena, ninguna culpa, porque tiene que buscar otro acompañante espiritual y no le gustó el que tuvo por primera vez. Hay que tener en cuenta que la libertad es fundamental para la búsqueda de un acompañante espiritual. Usted no puede sentirse atado a nada para iniciar esa búsqueda y encontrar la persona que es. ¿Okay? Si alguien no te gustó,
tú tienes toda la libertad de buscar a otra persona, ¿ok? Pero también ahí hay que tener en cuenta un detalle. Si tú vas buscando acompañamiento espiritual, ¿no? Que la ceja no le gustó, porque es alto, porque es bajito, porque no, o sea, si usted se mete en ese tipo de, digamos así, detalles, del humano. sí, y de situaciones muy humanas, ¿no? De proyección psicológica del ego, bueno, tampoco es bueno, ¿no? O sea, hay que saber discernir la libertad dentro del discernimiento, ¿sí? Si hay alguien que no te llenó, pues busca a otro y Dios te va a poner la persona que es. Pero si tú vas con el escrúpulo, ¿no? De que es que no, de que es colombiano, no, que es de Texas, no, que es italiano, no, que es nicaragüense, no. No, yo quiero uno que sea así, 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 que se viste así, que se ponga así, que tenga los ojos verdes, que no utilice gafas, ¿no? Que mida tanto. Ya, eso es otra cosa. ¿Sí? Mira, también yo creo que es importante reconocer la realidad. La formación para guías espirituales en la diócesis para los que hablan inglés ha existido por más de 30 años. Como mencioné en la casa del cenáculo, en la casa de retiros cenáculos con las hermanas del cenáculo. Pero si te pones a buscar guías espirituales que son formados para ejercer una especialidad en acompañamiento espiritual, en español vas a ver que son muy limitados. Sí. Y luego la gente no sabe, por ejemplo, están en una parroquia, ven el sacerdote, viene a la religiosa que está ahí, el diácono, y dicen, bueno, ellos son sacerdotes, diáconos religiosos, bueno, ellos pueden ser mi guía espiritual. Y hay veces, yo conozco lo que es trabajo en la parroquia, lo ocupado que es en todas las responsabilidades y deberes. Yo he visto a sacerdotes que la gente va y le pide acompañamiento y el sacerdote en realidad quiere decir sí, quiere acompañar, pero no va a poder acompañar con el debido tiempo y por el resto de su vida. Entonces dicen sí. Y luego la persona queda muy decepcionado porque yo he escuchado, no solo de sacerdotes, diáconos, religiosas o otros laicos, y él dice, estaba muy ocupado, estaba leyendo los textos cuando me estaba acompañando, estaba contestando llamadas. Uno se da cuenta cuando no hay esa conexión y en la formación hablamos de el arte de escuchar. No es oír, sino escuchar. Y realmente, entonces, yo puede ver, y no es por falta de buena voluntad de querer acompañar, es que realmente hay veces el diácono o religiosa o sacerdote no tiene el tiempo, pero acepta porque se siente obligado, porque es uno de los feligreses y ve que tiene una gran necesidad. Pero recuerda lo que mencionó el padre también. Es también un carisma y no solo porque es sacerdote, tiene que ser acompañante. Tiene que sentirse. Yo tuve un párroco, un gran hombre en la parroquia de San Juan Vianney, en donde yo siempre llegaban personas conmigo y ven y pídele acompañamiento al párroco, habla español. Es muy bueno, es muy espiritual. Y un día se presentó conmigo el párroco y me dijo, yo me has recomendado a varias personas para acompañamiento espiritual y no ha aceptado a ninguno. Y me quedé yo, wow. Y me dice, porque yo no me siento que soy guía espiritual. Y luego él me fue explicando de ese don que uno debe de tener. Dice, yo estudié todo lo que es las espiritualidades y todo, pero yo no siento que tengo el don para acompañar a personas en su jornada espiritual.
Así es que a esa persona yo lo animo mucho que no tenga pena, que vaya y busque a otra persona. Y a Dios gracias que por los esfuerzos del instituto, ahí donde está César, en Holy Name, hemos tenido varias generaciones que se han certificado y que siguen actuales en su acompañamiento, así es que hay recursos. Y sobre todo yo te complemento, tenemos estudiantes que se han formado y siguieron su proceso de formación. Están estudiando teología, están estudiando dirección espiritual, ¿no? Ya en universidad. O sea que el instituto y lo que tú, Joe, empezaste y lo que el padre Antonio también ha construido y lo que ha construido esta comunidad de Holy Name, la Casa de Retiros, ha sido muy importante porque ha llevado a un buen grupo de laicos a seguirse formando para ser buenos acompañantes espirituales porque sienten la responsabilidad y porque saben que fue un llamado para toda la vida. Entonces, ¿con qué frecuencia se tiene que tener una sesión de acompañamiento espiritual cuando ya se tiene esa relación de acompañamiento establecida? Bueno, dentro de los protocolos que nosotros manejamos en la Casa de Retiros y que manejan nuestros estudiantes, una sesión de acompañamiento espiritual se hace cada 3 semanas o un mes. Eso para empezar. Y dentro de ese mismo proceso, de una vez por mes, ahí hay que ver qué tipo de acompañamiento espiritual se necesita, porque puede ser un acompañamiento espiritual por buscando una vocación o haciendo un discernimiento vocacional, ¿no? Entonces, de cierta manera, es ese discernimiento vocacional el que pone los límites del tiempo para hacerlo una vez al mes, ¿ok? Hay acompañamiento espiritual que puede ser ocasional, es decir, de acuerdo a ciertas circunstancias, por ejemplo, un retiro. Entonces, tú vas al retiro y necesitas un acompañante espiritual, tuviste tu acompañante espiritual y es posible que si quiere, lo puedes volver a ver o buscas a otra persona. Fue ocasional. Y hay otro acompañamiento espiritual que es el de seguimiento, ¿no? El que tú tienes una vez al mes, ¿sí? Que es ya porque usted está haciendo todo, porque se construye más bien todo un proceso de desarrollo en la fe, de desarrollo en su vida espiritual. Y esos implican muchos meses o años, ¿no? Porque en el acompañamiento espiritual, lo que tú hablas es sobre la vida espiritual. Entonces, en la vida espiritual, usted va en crecimiento. Entonces, como es en crecimiento, ¿qué quiere decir eso? Que usted no va a dejar de seguir en ese proceso ¿no? de camino a la santidad. Entonces, a lo mejor usted llega al acompañamiento espiritual por la oración y la oración se convierte en todo en un proceso, en un proyecto de acompañamiento espiritual para mejorar su vida de oración o su vida sacramental o su imagen de Dios. Sí, porque las imágenes de Dios también afectan la vida espiritual. Entonces, vocacional, ocasional o de proceso y seguimiento. ¿Ok? Una vez al mes. ¿Cuánto dura? Entre 45 minutos y 1 hora. Es de acuerdo al protocolo que manejamos en la Casa de Retiros. Más de 1 hora, hora y media, 2 horas ya no es acompañamiento, eso es visita. 1 hora es lo máximo, pero no quiere decir que nos pasemos 5 minutos más o 10 minutos más, no hay problema. Pero no es una visita, es acompañamiento. Vamos al punto, ¿no? Vamos al punto y no se convierte en una visita. A veces los acompañantes quieren que le hagan acompañamiento espiritual al otro día.
a la siguiente semana, que por teléfono te llaman, que te escriben en correo, ¿no? Nosotros advertimos o hacemos esta advertencia. El acompañamiento espiritual es un proceso y usted tiene que ir caminando solo para madurar, para crecer. Usted no necesita el acompañante espiritual para ir con usted a la oración para ver si la está haciendo bien o la está haciendo mal. Okay. O para ir al lado de su confesor para escuchar la confesión a ver si lo que confesó es o no es. No. Usted tiene que madurar y tiene que caminar solo. El acompañante da elementos de discernimiento, pero no controla tu vida. No pasa a ser una dependencia, no se crea una dependencia. Una dependencia. No tengo mi padre espiritual, me muero, no. Cada uno tiene que aprender a caminar con sus propias piernas. Tanto que es claro, el acompañamiento espiritual puede pasar de cada mes a cada 2 meses, en el espacio, en el arco de la vida. Sí. A lo que han mencionado, César dijo, comenzamos con algo de frecuencia mensualmente y luego depende de la necesidad o el tipo de acompañamiento, puede ser cada 3 meses, 4 meses, 2 veces al año. Y una cosa más quisiera añadir a lo que mencionó César, es que también estamos ahí en momentos de crisis espirituales. ¿Qué pasan? Pasan por momentos de duda o cosas que pasan en la vida y entran en una crisis espiritual y ahí está tu persona que te puede caminar contigo en esos momentos también. O llego a un momento en donde tengo que hacer un discernimiento, me caso, no me caso, o cambio entonces llamas a tu acompañante espiritual para que te ayude, te asesore. Y creo que es importante explicar un poco, digamos, por ejemplo, si nosotros vemos una necesidad que una persona tiene y sabemos de que hay un recurso, vamos a algo muy simple, un libro. Aquí hay un libro que va a aclarar tus ideas y la persona dice, uy, esto es lo que voy a hacer. Entonces regresa y se mencionó que va a leer los primeros 3 capítulos para tener un diálogo en su siguiente acompañamiento. Y luego regresa la persona y le pregunta, ¿cómo te fue en la tarea? Y dice, oh, no tuve tiempo para hacerlo. Ok, muy bien. Entonces uno pasa otro mes y regresa y ¿cómo te fue en la tarea? No la pude hacer. Pues entonces vamos viendo que yo estoy perdiendo el tiempo y la persona también está perdiendo su tiempo porque hay ciertas cosas que se tienen que hacer. Si el médico te receta una prescripción de pastillas y dices, no me las voy a tomar, no tuve tiempo para tomar, nunca me voy a mejorar. Entonces hay ese tipo. Y creo que debemos de añadir aquí también que todas las sesiones son confidenciales. Digamos, no lo vamos a consultar con nadie, solo que la persona nos dé un permiso. ¿Y por qué me tenía que dar un permiso? Si yo llego a algo que yo no puedo contestar y digo, pues yo creo que el padre Antonio tiene mucha experiencia en esta parte y voy a consultar. Yo te preguntaría a ti, Mirna, quiero consultar con el padre Antonio. ¿Está bien que lo haga? Y muchas veces puedo consultar sin mencionar nombre. Yo nomás le digo, mira, tengo esta situación con esta persona, me gustaría saber qué es lo que tú opinas o cómo me puedes ayudar para ayudar a esta persona. Es confidencial. Lo único que no podemos guardar como secreto porque no se están confesando con nosotros como sacerdotes, es si me confiesan un crimen que han cometido o que van a cometer. Y si por
por obligación de ley y lo tengo que reportar. Pero eso se lo explicamos en la primera cita a las personas, que es totalmente confidencial. Pero si me confiesan un crimen, estoy obligado por ley a reportarme. Y también el acompañamiento espiritual no se da ni en un parque, ni en Starbucks, ni en McDonald's, ni nada de esos lugares. El acompañamiento espiritual desde los protocolos de la casa de retiros del instituto son protocolos donde las parroquias son las que organizan el ministerio y dan los espacios parroquiales para eso. ¿Ok? Un acompañante espiritual de esta casa de retiros no pone oficina para hacer acompañamiento espiritual, ni cobra por el acompañamiento espiritual. O sea, nosotros no, esto es un carisma que se da, que la da el Espíritu Santo y nosotros lo damos a la iglesia de manera gratuita, ¿no? Porque nos lo entregó el Señor y así lo damos, para que también lo tengan en cuenta, ¿no? Y para que sepan que es desde las parroquias, desde los lugares de sus parroquias donde van a encontrar esos espacios para hacer acompañamiento espiritual. Tampoco un acompañante espiritual va a la casa de, no, que yo puedo ir a tu casa. Por lo menos en esta casa de retiros del Padre Antonio y yo Castro, no hemos dado ninguna autorización de ese tipo. ¿Ok? Esto se hace en la parroquia o en nuestra casa de retiros si el acompañante pide el espacio para hacerlo. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Hay parroquias que se están organizando en estos momentos de una manera muy, pero muy profesional. Hablo de dos casos. La parroquia San Leo, que tienen un manual de organización del ministerio y tienen todos los protocolos administrativos para eso. Y la otra parroquia que en este momento se está empezando a organizar es la parroquia de San Cirilo, ¿no? Que ya tienen todo un proceso de organización. Esas son las dos que conozco en las experiencias. En otras también, por ejemplo, sé que Santa Cecilia también tiene organizado, ¿no? Muy bien, pero es en inglés. Pero ya en español están también teniendo esas oportunidades y Príncipe de Paz.